Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. De nuevo, como cada miércoles a las 7 de la noche y el jueves a las 7 de la mañana por el canal 19, por YouTube, ahí lo van a ir teniendo. Entonces, vamos siguiendo este programa respecto al matrimonio y a la familia. Un acercamiento a una pastoral familiar, pues vigorosa. Un acercamiento al sacramento del matrimonio en sí mismo, su sentido y su significado. Estamos, pues, en estudio, en análisis, respecto a cómo el matrimonio y la familia, hemos dicho que es una realidad de orden natural. Y también ese orden natural, esa realidad, ese hecho en sí mismo, ha sido elevado por nuestro Señor Jesucristo a una realidad sacramental. Estamos descubriendo poco a poco cómo acercarnos al matrimonio y la familia como una realidad de orden natural. Hemos ido hablando respecto a la ley natural, un concepto filosófico abstracto, el cual está en crisis actualmente. Por lo tanto, hemos de acercarnos a otro concepto que es el dato bíblico, es decir, la palabra de Dios, qué es lo que nos dice, porque ahí nos cuenta pues el orden natural. Nosotros entendemos que hay una ley natural, hay un orden natural que es establecido por el Creador. Esto es el fundamento para así poder hablar de un orden natural. Bien, hemos descubierto ya la racionalidad del matrimonio y la familia. Desde la razón, ¿qué podemos decir? Y hemos descubierto cómo es racional, es razonable esta institución de la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer. Bien, en el día de hoy vamos a ver algunos rasgos antropológicos culturales. Antropología significa el estudio del hombre. Anthropos es hombre en griego y logos es análisis, estudio, razón, ¿verdad? Entonces la razón, el estudio respecto al hombre. Y la cultura. Desde la cultura, ¿qué es lo que nos dice y cómo nos dice? Pero vamos a detallarnos, a centrarnos sobre todo en el orden natural. Es decir, desde el Génesis, desde el principio, ¿cómo fue la cosa? Bien, para otro próximo programa empezaremos con los rasgos pues psicológicos del matrimonio y de la familia, que nos tomará pues bastante tiempo, porque hablaremos desde el noviazgo como una realidad hasta la vejez. Algunos rasgos antropológicos culturales.
Vamos a partir de esta afirmación que nos dan las ciencias antropológicas culturales. Es indudable, desde esta ciencia, el hecho del matrimonio y de la familia como un dato histórico, una institución natural y una realidad plenamente humana. Por lo tanto, estas ciencias nos confirman lo que vamos diciendo, en cuestión histórica, natural y humana. Como institución humana y natural, nos dice esta ciencia antropológica, se desarrolla en medio de variaciones y evoluciones culturales, estructurales, sociales. Es decir, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, dentro de las mismas culturas, vemos variaciones y evoluciones. Es innegable que esta institución, sin perder su dignidad original, se ve ensombrecida. Es decir, la realidad es la institución, esta. Pero se ve ensombrecida por la inclinación al mal del hombre. Las dificultades en las relaciones humanas, basadas en el egoísmo, la envidia, los celos, las infidelidades, entre otras cosas. Pero también descubrimos en la cultura, en la historia, muchas luces y aportes extraordinarios para esta institución natural original. Bien, entonces vemos pues como por la inclinación al mal hay sombras, pero también hay luces, pero sin perder nunca la institución original en su dignidad. Un antropólogo, Levi Strauss, desacreditó, mediante un estudio científico, desde la antropología y de las ciencias culturales, desacreditó la teoría antropológica que defendía la familia como una estructura social propia de las sociedades desarrolladas. Y comprobó cómo estaba presente esta institución tanto en las formas nómadas, pueblos que no están desarrollados, diríamos, como en las formas de vida sedentarias. Es decir, que ya están desarrollados, según los conceptos actuales. No llega a negar la familia como fenómeno universal que se da en todas las sociedades. A ese punto no llega, ¿verdad? Aunque no siempre ha sido considerada de igual modo, pues en algunas culturas se considera familia al pueblo entero. Podemos distinguir desde esta antropología cultural en la historia formas diferentes, poligamia, es decir, poliginia, o poliandria, hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres. Incluso intercambio de parejas, influencia de distintas culturas. Así, por ejemplo, vemos sombras, no solamente en pueblos extraños, africanos, asiáticos, no. En Abraham, en Jacob, en David, en Salomón, entre otros. En conclusión, desde estas ciencias, ¿qué podemos afirmar? En las culturas de la humanidad, lo que predomina siempre es la monogamia. Es lo predominante. E igualmente, descubrimos en toda cultura condiciones que legitiman el matrimonio con fórmulas, preceptos, diferenciándolas así de las uniones ilegítimas. Esto lo vemos en las constituciones, ¿verdad? En las cartas magnas de los países, vemos así como pues hay fórmulas, preceptos, y se diferencia de una unión legítima a una unión ilegítima. Bien, pues visto un poquito así globalmente los rasgos antropológicos culturales, ahora vamos a hacer un paréntesis
y vamos a dedicarnos respecto a qué es lo que nos dice el orden natural. Hemos dicho que de la ley natural es un concepto filosófico muy abstracto, está en crisis actualmente, por lo tanto nosotros nos enganchamos y nos anclamos en el orden natural, en el orden querido por Dios desde la creación del mundo. Vamos a ir leyendo, por ejemplo, el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. Lo siguió muchísima gente y allí los sanó. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y que dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido diera un acta de divorcio a su mujer para separarse de ella? Jesús les dijo: Moisés les permitió separarse de sus mujeres por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo: el que se separa de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Es la palabra del Señor. Bien. Fijémonos bien. Jesús se remite al principio. A este principio es lo que nosotros llamamos el plan de Dios, el proyecto de Dios sobre el matrimonio, sobre la familia, conforme ha sido soñado por Dios en el principio. Por eso lo podemos llamar orden natural, el orden de la creación, porque se refiere directamente al libro del Génesis, donde nos narra la creación y buena, y dentro de ella del varón y de la mujer como muy buenos. Fijémonos pues entonces en este orden natural, en este orden de la creación. Se inicia con la formación del varón y culmina con el grito de júbilo al encontrar a la mujer. Y así termina con una situación feliz. Es la descripción del segundo relato de la creación del varón y de la mujer. Descubrimos varios elementos. Aquí vamos a ver la ley natural, las leyes naturales, las normas de orden natural, ¿cuáles son? Es decir, no podemos estar por encima de ellas. Están antes de la cultura, antes de cualquier ley civil, antes de cualquier ley política, religiosa, social, antes de todo eso. Por lo tanto, vamos a indicar estas normas. Y vamos a ver cómo muchas veces los protestantes son mentirosos, porque ellos no siguen la palabra de Dios. Dicen, la palabra de Dios dice que, lo que te interesa dice. Vamos a ver cuáles son las normas fundamentales. Primero, la mujer es presentada como parte del varón. Así como el hombre es hecho del polvo de la tierra y el soplo divino, la mujer es hecha, pues duerme el varón y entonces de la costilla del varón se forma la mujer. Es parte del hombre.
¿Bien? Es la ayuda adecuada del varón. Por eso es sacada de la costilla, del costado, ¿verdad? De la parte de debajo del corazón. Pues de ahí es formada. Es la ayuda adecuada. No es formada de la cabeza, ni es formada de los pies, para que no se sienta superior, ni se sienta inferior, sino que es igual, de igual dignidad, es lo que significa. Complemento del varón. Complemento del varón. El varón se sentirá solo, dice el Génesis, sin su complemento, que es la mujer. Y del varón ha sido sacada. Bien. La misma palabra ish significa tierra, Adán, y de ahí se forma la mujer, isha, ¿verdad? Del varón, sacada del varón. Eso es lo que significa etimológicamente estas palabras. El origen de la mujer, interesante, es el varón, no la tierra. Es parte del varón. Con la mujer, y en la mujer, culmina el proceso creador. Como los que dicen, ¿verdad? Y tienen razón. La obra más hermosa de la creación es la última, la mujer. ¿Ven? El creador presenta como novia a su novio, la mujer, al varón. Es como amigo del novio y le presenta su novia. ¿Bien? Y colma así esa ansiedad y soledad del hombre. Adán se sentía solo. Y entonces ansioso por encontrar pues algo. No eran los animales, no era nada, ¿verdad? Y se encontraba solo. Y es cuando Dios lo duerme y saca de él la mujer. Y así calma esa ansiedad y soledad del hombre. Y lanza el grito de alegría, diciendo, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Es decir, está sacada del corazón de Adán, de una costilla, hueso de mis huesos, y de carne, ¿verdad? Carne de mi carne, parte de mi corazón. Por eso se llamará Isha, que es sacada del varón, es lo que significa. Ish es varón, Isha, sacada del varón, porque del varón ha sido sacada. Vamos a ver, ahora ya vemos esta realidad natural, de orden natural. Entonces, vamos a encontrar tres expresiones que nos describen la incógnita de la atracción sexual entre varón y mujer. Primero, por el amor de la mujer, el varón rompe los lazos que sostenían su existencia y se expone a todo. Con entera libertad opta por esa mujer. Y es una opción que exige tanto como la fe. Podemos ver esto en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 2. Bien. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Haré de ti un gran pueblo, ¿verdad? Entonces exige tanto como la fe. Pero aquí lo importante es esto: por el amor de la mujer, el varón rompe los lazos que sostenían su existencia. Abandonará al padre y a la madre, y libre y voluntariamente esa atracción sexual hará que abandone, que renuncie, para empezar una empresa completamente nueva,
Abandonar significa eso, renunciar a lo antiguo, renunciar a los lazos y establecer unos nuevos. Es el compromiso de la fe, ¿verdad? Sal de tu tierra, le dice el Señor a Abraham. Es decir, hay que empezar algo nuevo. Es una opción, pero desde la libre voluntad del varón y de la mujer. 5 acciones. Segundo, el origen de la atracción sexual, del amor sexual, está en el Creador. Entonces olvidemos todos esos pensamientos y sentimientos de que el amor sexual es de por sí pecaminoso o un defecto, algo menos bueno. Dios, el Creador, ha hecho a la pareja para que encajen la una a la otra como si fueran piezas de una máquina perfecta. De hecho, ¿cómo se llama el matrimonio? A esa relación, consortes. Es una palabra de máquinas, ¿verdad? Consortes, es decir, que encajan las piezas perfectamente y hace que funcione la máquina, ¿verdad? Pues ahí está, consorte viene de ahí. Partícipes los dos de un mismo destino. Ayuda compartida en la conversación, diálogo, y también en los silencios, en la alegría y en la pena. Los dos ya no son dos, así fue en el principio, nos dice Jesús, sino una sola carne. Y habla de la palabra carne, con todo lo que significa, ¿verdad? Consorte, encaje perfecto. Y tercera expresión del porqué de la atracción sexual. Este amor, querido por Dios, es la razón del matrimonio. Querido por Dios. Esta atracción sexual es querida por Dios. Y da origen a la familia. Por lo tanto, la relación sexual es integrante de la institución querida por Dios. La pareja cohabita y crea así unos lazos más fuertes, y esto es muy importante, que las del parentesco. No es que mi papá, mi mamá... No. Abandónalos. Renuncia a los lazos antiguos. Y libre y voluntariamente, sin coacción, sin obligación. Ahí está. La unión del hombre y la mujer, por lo tanto, es el culmen de la creación, del orden natural, signo y sacramento que expresa la unidad y la armonía que Dios había soñado para el hombre y su mundo. Una armonía perfecta que se refleja en una situación paradisíaca. Bien, estaban ambos desnudos, nos dice, el hombre y su mujer. Pero, fijémonos, no sentían vergüenza el uno del otro. La desnudez mira a la modestia sexual, pero más a la debilidad, desvalimiento, niñez, inocencia o libertad. Hombre y mujer, en el principio, se aceptan tal como son. Personas, no objetos, no cosas. No abusan de sus mutuas flaquezas. Es el gozo inmenso de la felicidad compartida en este estado. Querido por Dios.
Bien, pues aquí vemos lo fundamental. Aquí están las normas, aquí están las leyes del orden natural y que están por encima de cualquier cultura, de cualquier ley civil o de cualquier ley de cualquier estado. Lo primero es esto, y esto es fundamental. Y ahora vamos a hablar del rompimiento del orden natural. ¿Cuál es el fundamento? Estamos hablando de la racionalidad, por lo tanto hay que pensar un poquito en este sentido. Y es muy importante actualmente. Vamos a hablar de la ideología del género. ¿Qué significa? Los partidarios actuales de la ideología del género se oponen a estas normas y a esta ley natural. Porque el sexo, con todo lo que significa, no es un atributo accidental de la persona. No, es constitutivo, es esencial. El ser varón y el ser mujer no es un producto de la cultura o de la sociedad, que es lo que defienden los de la ideología del género. Los partidarios actuales de esta ideología se oponen a esta perspectiva y se muestran muy activos y agresivos a fin de hacer valer su posición en las grandes organizaciones no gubernamentales, ONGs, y en las asambleas internacionales, especialmente en la Conferencia del Cairo, que fue en el 94, de Pekín en el 95, e incluso en el seno de la ONU. Para ellos, la diferencia sexual y los roles, entre comillas, respectivos del hombre y de la mujer, no son naturales, sino que es producto de la cultura. Uno es varón porque la cultura le hace varón. Uno es mujer porque la cultura le hace mujer. O uno no es ni varón ni mujer porque la cultura le hace que no sea ni varón ni mujer. Y dice que están en constante evolución y que el varón no tiene por qué ser siempre varón o la mujer no tiene que ser siempre mujer, etc. El Génesis, que nosotros tomamos como dato bíblico, palabra de Dios, ¿verdad? La ley natural, el orden natural, nos enseña una perspectiva completamente diferente. La diferencia sexual forma parte constitutiva de la persona y la define de manera esencial. Es decir, yo, Pepe, soy varón. No tengo un sexo de varón, sino que soy varón. No es un accidente, tengo algo adquirido. No. Es algo esencial que me constituye. Eso es lo que nos dice el orden natural. Somos hombre o somos mujer en todas las dimensiones de nuestra persona. De lo contrario, no podemos ser un don el uno para el otro. Somos hombre y mujer, con la misma humanidad. Pero la diferencia sexual nos identifica hasta la raíz de nuestro ser y nos constituye como personas, permitiéndonos la complementariedad necesaria para la entrega de nosotros mismos. Es decir, el varón o la mujer están hechos de tal manera que se tienen que entregar, se tienen que donar, se tienen que completar. En consecuencia, mediante la entrega y la comunión de los cuerpos, es como el hombre y la mujer son imagen de Dios. Y con esta comunión es como la creación, la obra divina, encuentra su acabamiento y su plenitud. Por lo tanto, ya la ideología de género, pues, es absurda en sí misma si tomamos en cuenta el orden natural, el plan de Dios. ¿Entienden lo que significa ideología de género? Eso está a la orden del día y hay que saberlo, ¿verdad? Y hay que tener argumentos. Segunda cuestión, en contra de esa ley o de esa norma natural. Son los que dicen
que la sexualidad de un varón o la sexualidad de una mujer es lo mismo que la sexualidad de los animales. Existe en esta ausencia de vergüenza, cuando el varón y la mujer se ven desnudos, una clara percepción de que el cuerpo, a través de los signos de masculinidad o de feminidad, e incluso en ellos, no tiene nada de común con los animales, y de que no tiene necesidad de camuflar estos signos, pues no tienen nada de vergonzosos. Lo percibimos como vergonzosos después del pecado. Cuando el hombre peca, ahí sí, y entonces se intentan cubrir, ¿verdad? Porque se reducen, diríamos, a un instinto. Porque vemos nuestra sexualidad a la luz de la Trinidad de Dios. Somos imagen de Dios. Pero cuando vemos la sexualidad como una cuestión animal, ahí ya nos rompemos y nos corrompemos como personas. Todo lo que significa sexualidad por el pecado se vuelve vergonzoso, indigno de lo que somos en cuanto criaturas dotadas de espíritu, de espiritualidad. La sexualidad aparece así como una concesión obligada en relación con la exigencia de la procreación, mientras que no se haya encontrado otro modo de hacer niños. Así piensan, ¿verdad? Bueno, pues es obligatoria la sexualidad para poder procrear, ¿verdad? Pero cuando se inventen desde la ciencia y métodos científicos que se puede tener hijos de otra manera, entonces pues listo, ya está. Cuidado, la gran tentación que acecha, ¿sí?, de este humanismo ateo y moderno respecto a la procreación. Si pudiéramos prescindir de la sexualidad, dicen, para reproducirnos, seríamos en cierto modo más humanos, dicen. Pues estaríamos sometidos al imperativo biológico al que están sometidos los animales para reproducirse. Bien, entonces vemos acá otra cuestión que no es así, porque la gente compara la sexualidad humana con la sexualidad animal. No. El hombre ha sido creado por Dios de la tierra, sí, y la mujer del varón. Y en la relación sexual, completamente distinta a la de los animales, nosotros somos imagen de Dios. No es nada vergonzoso. Bien. Siguiente punto importante a estudiar, que acá se entiende muy poco, ¿verdad? El varón y la mujer abandonarán al padre y a la madre. La palabra abandonar en hebreo es fortísima, es odiarán, renunciarán. Pero esto es muy importante para indicar que hay que romper con los lazos anteriores para formar otros lazos completamente nuevos. Leamos la carta a las familias de Juan Pablo II. Dice así: solamente las personas son capaces de pronunciar estas palabras. Solo ellas pueden vivir en comunión, basándose en su recíproca elección. Yo te elijo a ti, hago una opción, veamos que es una opción de fe, y la otra te elige a ti. Es una opción libre y voluntaria, que es, o debería de ser, dice Juan Pablo II, plenamente consciente y libre. El libro del Génesis, al decir que el hombre abandonará al padre y a la madre para unirse a su mujer, sigue diciendo San Juan Pablo II, pone de relieve la elección consciente y libre. La elección libre, voluntaria, consciente, es lo que origina el matrimonio, convirtiendo en marido a un hijo y en mujer, diríamos, en esposa, a una hija. ¿Cómo puede entenderse adecuadamente esta elección recíproca si no se considera la plena verdad de la persona
o sea, su ser racional y libre, si el papá obliga, si la cultura obliga, si la tradición y la costumbre obliga, ahí no hay matrimonio. Eso no es natural. El Concilio Vaticano II habla de la semejanza con Dios usando términos muy significativos. Se refiere no solamente a la imagen y semejanza divina que todo ser humano posee ya de por sí, sino también y sobre todo a una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en el amor. Después seguiremos hablando de esto. Otra cosa que está en contra de la ley natural, del orden o norma natural de la creación. La poligamia, ¿verdad? Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por lo tanto, ahí hay una monogamia, es decir, varón con una sola mujer y mujer con un solo varón. En esta profecía hay dos aspectos importantes, dice Benedicto XVI. El eros, el amor pasional, ¿verdad?, está como enraizado en la naturaleza misma del hombre. Adán se pone a buscar, y abandona, diríamos, a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Solo ambos conjuntamente representan a la humanidad completa. Por eso se convierten en una sola carne. Y segundo aspecto importante, en una perspectiva fundada en el principio, en la creación, sigue diciendo Benedicto XVI, el eros orienta al hombre hacia el matrimonio. Un vínculo marcado con un carácter único y definitivo. Así, y sólo así, se realiza su destino íntimo. A la imagen del Dios monoteísta, es decir, un solo Dios, corresponde el matrimonio monógamo, varón y mujer. El matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el ícono de la relación de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Esta estrecha relación entre eros y matrimonio que presenta la Biblia no tiene prácticamente paralelo alguno en literatura fuera de ella. Bien, pues ya vamos descubriendo cuáles son las normas o las leyes naturales, el proyecto, el plan de Dios, el sueño de Dios, el principio, para desde ahí poder nosotros dar testimonio de lo natural. Bien, y ahora vamos a acentuar un poquito dos o tres aspectos que los que me escuchan por YouTube pues se van a asustar, ¿verdad? Pero acá en estas tierras pasa eso, ¿verdad? Existe, por ejemplo, que son los padres los que hacen como tratos y contratos para que sus hijos se casen. Es decir, hay coacción. No es el varón que libre, voluntaria y conscientemente se quiera casar, sino que es coaccionado por sus padres y por cultura, es lo que dicen ellos, les obligan a hacer eso. Y los mismos hijos aceptan que es por cultura. Es que es así, es nuestra costumbre, es nuestra tradición. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque al principio no fue así. Por eso los protestantes de acá están en contra del orden de la creación, porque promueven todas estas historias. Y peor, padres católicos pues también hacen lo mismo. Por lo tanto, hay una ignorancia
Es que la Biblia dice que, mira, tu abuela, la Biblia dice esto, ¿y tú qué haces? Lo contrario. A mí no me vengas con historias de que tú la sola Biblia, ¿por qué? Porque ni la Biblia. Tus propios intereses. Nada que ver. Dios dijo esto. Dios tiene un plan y un proyecto sobre el matrimonio y la familia. ¿Quién eres tú para decir que la cultura está por encima del proyecto de Dios? Cuidado con esto. ¿Mm? Bien. Fijémonos que ahora viendo el Código Penal de Guatemala, léanlo. El secuestro está penado con pena de muerte. Y si no es posible aplicar la pena de muerte, 25 a 50 años de cárcel. Ese es el Código Penal de Guatemala, que no es aplicado. Pero bueno, ¿y qué es lo que sucede acá, en estas tierras de Almolonga? El patojito secuestra a la patojita menor de edad para casarse con ella. Y después te vienen a la iglesia, cásenos. Y casi como que los obispos, como que cierran los ojos, hágalo. Pero si ahí hay un secuestro, ahí hay un delito. Ahí hay un delito. ¿No se puede denunciar? No, pero es que la ley y la cultura... Y entonces, ¿somos serios o no somos serios? Tremendo, ¿verdad? Ya la misma iglesia dice que el matrimonio no puede ser realizado desde un secuestro. No puede ser, es nulo. Y entonces, esto hay que estudiarlo y hay que ver bien qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Es un delito, según el Código Penal de Guatemala, la ley civil. Y además, si leemos el número 2297 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice claramente: los secuestros y el tomar rehenes hace que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Por lo tanto, son moralmente ilegítimos. Es pecado contra el quinto mandamiento de no matarás. Es un pecado mortal. Mortal. Van a seguir ustedes como papás pues promoviendo que sus hijos secuestren a patojitas, a niñas. Vamos a ver. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en las normas naturales, en la ley natural? Pensemos esto, porque es bien importante. Me imaginaba que, pues, como en situaciones prehistóricas, ¿verdad?, que el varón salía y con un garrote, ¿verdad?, ¡pam!, le pegaba a una mujer y se la llevaba a su casa y ya está, eso es el matrimonio. Aquí pasa algo así, cuidado con esas cosas, ¿verdad? Pero lo peor es que los otros padres, después, al ver que han secuestrado a su hija, la regalan. Bueno, pues quédatela, la regalan, porque así es nuestra cultura. ¿Cómo que la regalan? ¿Es una cosa la hija o qué es? Esto es inconcebible, ¿verdad? Esto no puede ser, así no es. Es que usted no entiende nuestra cultura. Sí, entiendo su cultura, pero es que por encima de la cultura está la palabra de Dios. Está el proyecto y el plan y el orden armonioso de la creación. La cultura no puede estar en contra de la ley natural, del orden natural. Y esto hay que comprenderlo. Y hay que entenderlo. Entonces tengan cuidado, porque me viene un padre y me dice: disculpe, pero si yo fuera serio, yo le llevaría al Ministerio Público y le aplicarían la pena de muerte, porque usted consiente el secuestro. Y 25 a 50 años de cárcel. Así que, vea usted qué hace. Y moralmente es ilegítimo, es pecado mortal.
Y es que me llegan a decir, es que usted está en contra de mis derechos. ¿Derechos a secuestro? ¿Derechos a un delito? Cuidado, cuidado con esto. Yo no quiero ninguno que esté en movimiento pastoral familiar que esté apoyando estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Que los protestantes lo hacen? Por eso, porque ellos no quieren saber nada de Dios, ni de su palabra. Cuidado. También podemos ir al 2230 del mismo catecismo, y dice, hablando respecto a los deberes de los padres. Dice así: cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen deber y derecho de elegir su profesión o su estado de vida. Cuando llegan a la edad correspondiente. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirían y recibirán, pues, dócilmente. Los padres deben de cuidar de no presionar a sus hijos, ni en la elección de una profesión, ni en la de su futuro cónyuge. Por lo tanto, es evidente, no pueden presionar. Aquí no solamente se les presiona, aquí se les obliga, se les coacciona. ¿Y eso qué significa? Vamos al 1625, ¿verdad?, del catecismo, que es nuestra doctrina, es lo que nosotros seguimos porque somos católicos, ¿verdad? Dice así: los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados. No los papás del hombre ni los papás de la mujer. No. Un hombre y una mujer bautizados. Libres, sin ningún tipo de presión, ni de capricho, ni de contrato, para contraer el matrimonio, y que expresan libremente su consentimiento. Y después explica, fíjense, ser libre quiere decir no obrar por coacción. Es que ha habido un contrato y todo, ¿qué remedio? Es que mis papás, es que en mi cultura. No obrar por coacción y no estar impedido por una ley natural o de la Iglesia. ¿Bien? Entonces, es una llamada simplemente de atención. Ahora ya hemos visto cuáles son los datos bíblicos, es decir, las normas y las leyes naturales. Bien, y con esto terminamos el día de hoy. Y a partir de ahora vamos a ver el aspecto psicológico, desde la psicología, cómo entender el matrimonio. Pero comprendamos esto. Nosotros somos, los que escuchan, los que nos ven, pues somos católicos, ¿verdad? Claro, que algún protestante hay que también me ve y me escucha. Bueno, pues que escuche. Pero fijémonos bien, es la palabra de Dios la que estamos defendiendo. Por encima de la cultura, encima de la costumbre y de la tradición. Y nosotros somos católicos, es decir, aceptamos no solamente las verdades de la Escritura, que son así de claras, sino las normas fundamentales de nuestra Iglesia. Entonces no podemos decir que en nombre de la cultura Dios no tiene razón. En nombre de la cultura Dios se equivoca. No. Es lo que hacen los protestantes, ¿verdad? En nombre de nuestros intereses. Aquí me contaban que de un principio venían patojos mayores de edad protestantes y se iban llevando poco a poco, secuestrando a las de un coro, y a las patojitas de pequeñitas de 13, 15 años se las secuestraban. Y los pastores protestantes ahí les casaban y les hacían protestantes. Eso es asqueroso. Por lo tanto, ahí se descubre claramente que todas estas sectas de por acá, nada que ver con la Escritura, nada que ver con la Biblia. Aceptan el secuestro. Y mucho tendrían que hacer
las leyes civiles de aquí de Guatemala. En España, me ven en YouTube, ¿verdad? Cantidad de estos falsos pastores, ladrones y asesinos, ¿saben dónde están? En la cárcel. Y acá, ¿por qué no aplicamos las leyes? ¿Dónde está la municipalidad? ¿Dónde está el gobierno para aplicar las leyes? Ay, no, pero es que es la cultura. Pues, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? Por lo tanto, cuidado. Bien, vamos a terminar con esta oración del Papa Francisco para el próximo sínodo de los obispos sobre la familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muchísimas gracias entonces por su atención. Estamos en su canal católico Utzig Ajao. Todos los miércoles, recuerden, tenemos este programa sobre el matrimonio y la familia, y su repetición será pues los jueves a las 7 o un poquito antes de la mañana. Muchísimas gracias por su atención, saludos a las familias y ánimo, vayamos siendo coherentes, ¿sí?, al plan y al proyecto que Dios estableció desde un principio, y no nos separemos de esto que es lo original, porque esto es lo bello, lo auténtico, lo que va a dar la felicidad completa.